a tomar en cuenta, que nos ayuden a considerar adecuadamente la palabra de Dios. Voy a repetir. Estamos haciendo un estudio exegético del libro de Juan, pero el libro de Juan fue escrito con un propósito definido, que Juan mismo nos explica en el último capítulo de su libro. Él nos dice que estas cosas se han escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Ese es el propósito del texto. Entonces, es considerando ese contexto que podemos leer, acercarnos a las Escrituras y leer los textos que vamos a estar considerando. Si no hacemos así, entonces estaremos usando el texto como pretexto para corregir, enseñar, cualquier cosa que a nosotros se nos haya ocurrido. Y eso no es lo adecuado, eso no es lo que Dios quiere que hagamos con las Escrituras. Nosotros nos convertimos en siervos del texto y comunicamos lo que el texto quiere decir, no lo que nosotros podemos interpretar de manera ligera o superficial. Entonces, haciendo ese tipo de consideraciones, cuando nos acercamos al capítulo 5 que hemos estado leyendo, hemos estado teniendo en cuenta esos principios, ¿no? Porque a veces, como les decía, usamos la escritura como un pretexto para corregir y alguna cosa que hayamos observado. Entonces, en lugar de que nuestra enseñanza parta de las escrituras, empiece desde las escrituras, empieza desde la observación, el contexto en el que estamos viviendo y observando, y eso no es lo mejor. Hemos estado viendo que como el propósito de Juan es mostrarnos con claridad la divinidad de Jesús, que Él es el Hijo de Dios, para que podamos afirmar nuestra fe en Él. Entonces Él toma en cuenta y recaba una serie de acontecimientos o sucesos que atentan contra esa divinidad y que es corregida por nuestro Señor. Estamos en el capítulo 5, en el versículo 30, ¿no? Hemos ya leído los primeros versículos del capítulo 5 y nos hemos encontrado con que Jesús manifiesta su poder, su gracia, Él es el Señor del sábado, Él hace milagros, se revela como el Hijo de Dios. Los judíos están mortificados, molestos con Jesús porque Él se está mostrando de esa manera, y entonces hay una especie de rechazo, perdón, de rechazo a lo que Jesús manifiesta, y entonces el Señor está tratando con esa situación de incredulidad, de duda, de rechazo, perdón, a lo que él está diciendo, ¿no? A lo que él está manifestando. En estos versículos, el versículo 30 en adelante, se presenta a los judíos Jesús bajo uno de sus aspectos, la prueba de que nuestro Señor Jesucristo era el Mesías prometido, ¿no? 4 son los testigos que se citan: su Padre Celestial, su precursor Juan el Bautista, las obras milagrosas que había hecho, y esas mismas escrituras que los judíos profesaban venerar. Es decir, Jesús apela a cuatro recursos para puntualizar su divinidad. Voy a repetir eso. Jesús en estos versículos apela porque su divinidad está siendo cuestionada, el hecho de que Él es el Hijo de Dios en una relación personal y particular con Dios el Padre, está siendo cuestionada y puesta bajo duda. Hay una incredulidad manifiesta de parte de los judíos que están escuchando su sermón y que han visto las obras milagrosas que Él ha hecho. Entonces Jesús apela a 4 recursos, 4 testigos, que son citadas por Juan. Primero, su Padre Celestial, su precursor Juan el Bautista, las obras milagrosas que había hecho, y esas mismas escrituras que los judíos profesaban venerar. Pero duros a la verdad, debieron tener los corazones
cuando podían oír semejantes pruebas sin conmoverse. O sea, realmente esta gente estaba endurecida, confirmando el dicho de que la incredulidad no depende tanto de la falta de pruebas, sino más bien de un poco deseo de creer, ¿no? Entonces ellos no querían creer, no es que no podían, sino que no querían, ¿no? Rechazaban las pruebas que Jesús les presentaba delante de sus ojos. Rechazaban honrarlo, reconocerlo. Entonces Jesús dice, no puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, dice. Según oigo, así juzgo, dice nuestro Señor Jesucristo. O sea, Jesús está diciendo que Él está en completa y total sumisión al Padre en lo que está haciendo. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. La identificación que Jesús hace en relación a esa relación personal que tiene con el Padre es significativa. Los judíos están escuchando, han visto el milagro, los milagros, han visto a un cojo levantarse, 38 años cojo, y han juzgado esa acción porque lo hizo en el día de reposo. Jesús ha dicho que él está unido al Padre, que Él es uno con el Padre. Aquí le está revelando esa comunión que tiene íntima y esa relación íntima también y particular que tiene con el Padre. Y Él dice, yo he venido a hacer la voluntad del Padre, del que me envió. Eso es lo que estoy haciendo. Versículo 31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Por eso le decía que nuestro Señor apela a testigos. Su padre, este precursor llamado Juan el Bautista, que no era la luz, pero que precedía a esa luz, ¿no es cierto? Las obras milagrosas que él está llevando a cabo son testigos de quién es él, y además las escrituras, como lo vamos a ver más adelante. Es decir, Jesús dice, estos elementos testifican por mí y de mí. Yo no doy testimonio de mí mismo, otro lo hace. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Alabado sea Dios. Una pregunta clásica que suelen hacerse los teólogos es, ¿cuándo supo Jesús que Él era el Cristo? Que Él era el Hijo de Dios. ¿Cuándo lo supo? Bueno, es evidente que a los 12 años ya tenía conciencia de quién él era. Porque cuando sus padres lo encuentran en Jerusalén, en el templo, él dice, las obras de mi padre me es necesario hacer. En los negocios de él es necesario estar ocupado. O sea que a los 12 años ya era consciente de quién era él. Ahora, ¿cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? Es evidente, por lo que él dice, que las escrituras dieron testimonio de él, que en la medida que él iba leyendo las escrituras, como todo buen judío, estudiándolas, leyéndolas, él iba dándose cuenta que hablaban de él, que se referían a él, que él cumplía todas las características que las escrituras señalaban debía tener el Cristo, y él las tenía, bendito sea Dios. O sea que él supo que era el Cristo, el Hijo de Dios, y por eso él dice, otro da testimonio acerca de mí, otro da testimonio acerca de mí. Y como ya lo he mencionado, ahí está el Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí está Juan diciendo, viene detrás de mí uno que es antes que yo. Está
los milagros que evidenciaban que las obras que él hacía no las hacía por sí mismo, sino que el Padre que estaba en él las hacía a través de él, y además las escrituras, testimonio fiel de quién era Jesús. Esto es muy importante porque nosotros nos vamos a encontrar con gente que cuestiona la divinidad de Jesús, que puede reconocer en Jesús a un gran profeta, que puede reconocer a Jesús a un gran maestro, pero que jamás declararía que Jesús es el Hijo de Dios, porque declarar eso significa reconocer que lo que Jesús dijo era verdad, que Él era Dios y que Él había venido a salvar a los pecadores, que todos estaban bajo pecado. Entonces, la gente a veces lee la Biblia como un libro referencial de cultura. Hay mucha gente que se jacta, no, yo he leído la Biblia por cultura, ¿no? Pero no se han identificado ni han podido reconocer en Jesús al Cristo, al Mesías, y Él es. Entonces, la Biblia da testimonio de Jesús, hablan de Jesús, ¿no? Versículo 32. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Recuerda cuando Jesús fue bautizado en agua y saliendo de las aguas, dice la palabra de Dios que una nube se posó sobre una paloma, vino, el Espíritu Santo vino en forma de paloma y de una nube que estaba encima de él también salió una voz diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oí, ¿no? O sea, hubo testimonio claro y evidente de que él era quien decía ser, que él era quien decía ser. Y Juan dio testimonio, ¿no?, de él. Las escrituras dan testimonio de él. Otro es el que da testimonio acerca de mí, dice Jesús. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros, versículo 33, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Aquí nuestro Señor apela al hecho de que cuando Juan vino anunciando como precursor la venida de alguien que venía después de él, a quien Juan llamaba el Cristo. Viene detrás de mí alguien que es más poderoso que yo, que es antes que yo, del cual no soy digno de desatar el calzado de sus pies. O sea, este es un testimonio también extraordinario. Jesús dice que Juan dio testimonio de él. Juan era una persona reputada en el momento en que Jesús dice estas palabras. Juan era una persona reconocida y él está diciendo, Juan habló de mí, ¿no? Él dio testimonio de mí. Juan mismo, el discípulo amado, en el primer capítulo, él dice que Juan vino para anunciar a la luz, ¿no? Pero la luz verdadera, la luz que alumbra a todo el mundo, venía detrás de él, el cual es Jesús, el Hijo de Dios. Entonces Jesús apela al hecho de que Juan también dio testimonio de él. Versículo 34. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Es decir, el testimonio de Juan para Jesús no era de alguna manera necesario, porque el testimonio de Juan era el testimonio de un hombre, pero Juan venía dando testimonio de Jesús de parte de Dios. O sea, el testimonio para Jesús era el hecho de que el Padre había dicho que Él era el Hijo amado, ¿no? Entonces, estas credenciales que Jesús presenta acerca de sí mismo son claves para nosotros. Hay mucha gente que rechaza el libro de Juan y para desacreditar este libro le atribuyen su autoría a alguien que no es Juan. Es decir, dicen, Juan no pudo haber escrito lo que escribió el Evangelio de Juan. Juan debe haber muerto, debe haber sido otra persona que lo suplantó, con el propósito de aminorar, medrar, debilitar el testimonio del Evangelio de Juan. Pero el testimonio del Evangelio de Juan es un libro que se reconoce que lo escribió Juan, el discípulo amado, ya en su vejez, pero que realmente testifican, declaran de manera concreta, de manera absoluta, acerca de Jesús como el Hijo de Dios. Recuerden que al usar el título el Hijo de Dios, estamos yendo más allá de declarar simplemente que es un Hijo de Dios.
De nosotros podemos decir que somos hijos de Dios, que somos un hijo de Dios, pero de Jesús, él no viene a ser un hijo de Dios, él viene a ser el hijo de Dios, en una relación particular, especial, singular con el Padre, única con el Padre, única con el Padre. Y en Él es que nosotros estamos unidos y en Él es que recibimos nosotros también esa paternidad. Versículo 35. Hablando de Juan, ¿eh? De Juan. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Está hablando de Juan. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Había mucha gente que había recibido el testimonio, había mucha gente que había rechazado, pero había mucha gente que había recibido el testimonio de Juan. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. O sea, esto es muy importante conocer el hecho de que las credenciales que nuestro Señor Jesucristo presenta son definitivamente irrefutables. Él dice, el Padre dio testimonio de mí. Juan dio testimonio de mí. Las obras que yo hago dan testimonio de mí. Las escrituras dan testimonio. Recuerde siempre estos 4 testigos de quién es Jesús. Estos 4 testigos de quién es Jesús. Esto es fundamental, porque otra vez digo, nosotros nos vamos a encontrar con personas que rechazan el testimonio de quién es Jesús. Podrán reconocerlo como maestro, como un gran profeta, como un gran líder. Hay gente que lo reconoce así como un gran líder, pero no reconocen en él al Hijo de Dios, a Dios hecho carne, a Dios con nosotros. Eso les impide, por supuesto, ser salvos, porque la salvación depende de creer en esta verdad. Para que vosotros, dijo Juan, para que vosotros creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Esto no se trata de creer una serie de tener una serie de creencias, aplicar una serie de principios y seguir una serie de reglas. No, se trata de una relación personal con la persona de Jesús. Es una relación personal con Cristo. Es una relación en la que tenemos una relación directa con Él, no a través de, sino es directa. Ningún hombre puede ponerse como mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Cristo. Y Cristo de manera personal con cada uno de nosotros. Nosotros los predicadores, pastores, maestros, estamos con una función de enseñar, compartir, guiar, dirigir, pero siempre la atención hacia Cristo Jesús. Que cada persona de manera individual aprenda a tener una relación personal con Cristo, ¿no? De manera directa con Él, que lo conozca, que lo ame, que lo obedezca, que viva para Él, ¿no? Tenemos que definitivamente mostrar fidelidad a los hombres a quienes Dios les ha encargado, les ha delegado autoridad para conducirnos y guiarnos, pero nuestra confianza absoluta no está en ellos, está en Dios, está en Cristo. Él es el Señor, ¿no? Él es el Señor. Entonces nuestro Señor dice, hablando de Juan, Él era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros,
porque a quien él envió vosotros no creéis. O sea, este es interesante porque el que no cree en Jesús, el que no cree en Jesús no ha oído el testimonio del Padre. El que no ha oído el testimonio del Padre no cree en Jesús. O sea, estas cosas están unidas, ¿no? El que recibe el testimonio del Padre cree en Jesús. El que cree en Jesús ha recibido testimonio del Padre. ¿Recuerdan a Jesús diciéndole a Pedro, bienaventurado de Pedro, porque estas cosas no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos? O sea que ese acercamiento que tenemos con Dios es una revelación del Padre a nosotros. Nosotros no hubiésemos podido conocer a Dios, conocer a Jesús, si el Padre no nos los hubiese revelado, si no hubiésemos sido traídos por el Padre. El Espíritu de Dios hizo un trabajo especial en nosotros, convenciéndonos de pecado, redarguyendo nuestro corazón, convirtiéndonos a Cristo, de manera que podamos clamar y declarar que Él es el Señor. Esta es una obra sobrenatural que Dios ha llevado a cabo y así tenemos que reconocerlo, que nosotros no hubiésemos creído en el Señor si Dios no nos hubiese tocado. Si Dios no hubiese tocado nuestros corazones, si Él no hubiese hecho una obra gloriosa en nosotros, nosotros no estaríamos aquí. Hay mucha gente más inteligente que nosotros, más con una experiencia y un testimonio mejor que el de nosotros, pero por gracia hemos sido alcanzados nosotros. Por la gracia de Dios, Dios ha tenido misericordia y se ha revelado a nosotros. Esto realmente es algo glorioso, es algo por lo que tenemos que estar agradecidos por toda la eternidad. Hay mucha gente que puede tener muchos recursos, mucho dinero, posiciones extraordinarias en el mundo, mucho placer, mucho deleite en el mundo, de estar disfrutando de una serie de situaciones que el mundo de manera temporal ofrece, pero si no han tenido la revelación del Padre, no conocen a Cristo, no tienen nada. Y puede que nosotros tengamos las carencias de todas esas cosas, pero teniendo a Cristo, habiendo recibido esta revelación del Padre, lo tenemos todo. Imagínense la sorpresa de mucha gente que muere y que ni siquiera ha considerado, ni siquiera ha tomado en cuenta estas cosas. Imagínense la sorpresa que recibirá allá en la eternidad al abrir sus ojos ante la eternidad, ante lo espiritual y descubrir que muchas cosas que ignoró, que rechazó, que no creyó, que no aceptó y que ni siquiera le prestó importancia, son las reales y las verdaderas. Y que terminen en el infierno porque no creyeron en Cristo Jesús y no dieron lugar a aceptar al Señor. A veces nosotros nos sorprendemos de que aparentemente pareciera que hay mucha gente que no ha aceptado al Señor y que no ha tenido oportunidad de hacerlo, pero realmente, para sorpresa nuestra, hay mucho mover de Dios en diferentes ámbitos, en diferentes esferas, Dios usando a sus hijos en diferentes lugares y trayendo testimonio de su gracia, de su amor, a diferentes personas en diferentes lugares, en diferentes tiempos. Es decir, que Dios no se deja sin testimonio. Ningún hombre podrá excusarse delante de Dios diciendo, no, a mí no me predicaron, a mí no me dijeron, yo nunca escuché, ¿no? Porque todos habrán tenido la oportunidad y la posibilidad de hacerlo por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, sin ninguna obligación de parte de Dios, ¿ah? Cuidado con eso, ¿no? Sin ninguna obligación de parte de Dios, solo por gracia, por misericordia, por amor, porque Dios es amor, porque Dios es misericordioso, porque esa es su naturaleza, porque es imposible que Dios proceda de una manera diferente a su propia naturaleza. Entonces, Dios se ha revelado a través del Hijo. Dice, mas yo tengo mayor testimonio que el del Padre, que el de Juan, versículo 36, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado.
También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Entonces, hasta ahí, nuestro Señor ha mencionado al Padre, ha mencionado a Juan y ha mencionado las obras, los milagros, ¿no? Entonces, tres elementos, tres testigos de quién es Él. Ahora menciona el cuarto testigo, diciendo lo siguiente, versículo 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Interesante. Los judíos estaban familiarizados con estos testigos, o sea, ellos habían visto al Padre obrar de diferentes maneras a través de cosas extraordinarias que Dios había hecho en favor de Israel. Ellos habían reconocido el testimonio de Juan el Bautista, viendo las cosas que decía y que ninguna de las cosas que dijo dejó de cumplirse en relación al Cristo. Ellos habían visto a Jesús hacer milagros, maravillas, ¿no? La cual ellos rechazaban y trataban de negar, cuestionando por las cosas, por cuándo las hacía, que era muchas veces en día de reposo. Pero ahora Jesús recurre a otro elemento con el que también ellos están familiarizados, las Escrituras. A diferencia de nosotros los occidentales, que usamos, que ignoramos ciertas cosas que para ellos era bastante familiar. Por ejemplo, los judíos tenían por obligación la orden de parte de Dios, el mandamiento, de instruir a sus hijos en las Escrituras desde pequeños, desde niños. Entonces, los niños tenían que por obligación memorizar grandes porciones de las Escrituras, conocerlas, memorizarlas. Es decir, esto por una cuestión de cultura, de raza, de obligación religiosa, ellos estaban familiarizados con las Escrituras. Por cierto que muchos de ellos no las interpretaban adecuadamente, ni las aplicaban adecuadamente, y muchos de ellos también la tergiversaban, pero que la conocían. Imagínense a Jesús diciéndole a Nicodemo, ¿cómo Nicodemo? Yo te hablo de estas cosas y tú las ignoras. ¿No eres tú maestro de los judíos? ¿No deberías tú, como maestro de los judíos, entender y comprender, conocer estas cosas? Te estoy hablando de cosas que tú sabes, no de cosas que no sabes. Es decir, ellos estaban familiarizados con las Escrituras, con lo que las Escrituras decían. Y siendo así, Jesús les dice, ustedes creen que las Escrituras en ellas pueden hallar la vida eterna. Y ciertamente puede ser así porque ellas dan testimonio acerca de mí, dijo Jesús. O sea, las Escrituras hablan de Él. Y esto también es muy, muy importante entenderlo como creyentes, porque cuando usted va al Antiguo Testamento, usted no va a encontrar el nombre de Jesús por ningún lado, porque el nombre de Jesús es el nombre terrenal, el nombre de su encarnación, ¿no? Cuando Él se encarna, hijo de María, y es Dios hecho carne. Pero sí va a haber referencias acerca del Mesías, del Cristo, con diferentes títulos y diferentes tipos de menciones. Él es la rosa de Sarón, ¿no? Él es... hay una serie de títulos, de nombres, de figuras que son atribuidas al Cristo, al Mesías, es la simiente de que se habla en Génesis 3.
Él es el profeta de quien se habla en Éxodo, cuando se habla de que vendrá profeta. Él es el sacerdote de quien se habla en Levíticos, ¿no? Él es el rey de quien se habla en el libro de Reyes. O sea, las figuras de Jesús, del Cristo, se encuentran plasmadas en las escrituras del Antiguo Testamento. Es más, cuando Pablo se convirtió y predicaba el Evangelio, usaba las escrituras, todavía el Nuevo Testamento no existía, y usaba las escrituras para demostrar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, hay que aprender a encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento. Hay que poder reconocer a Jesús en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, el personaje principal es Cristo, no es Abraham, no es Moisés, no es David, no son esos personajes a quienes nosotros veneramos y reconocemos, no. El personaje principal es Cristo Jesús y tenemos que poder hallarlo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, ni que dudarlo, ¿no? O sea, tenemos que poder reconocer a Cristo en el Antiguo Testamento y a partir de reconocerlo a Él, predicar el Evangelio, porque si no, vamos a cerrar el blanco. Ya les he dado el ejemplo de aquella persona que tomando el Salmos que dice que ninguna cosa inmunda será recibida en el cielo y que nadie que tenga sus manos manchadas, que tenga labio mentiroso. Entonces, y que gente que tome este texto enseñan a la gente moralidad y tratan de presionar a la gente para que viva en ese nivel de vida, lo cual es imposible porque nadie puede guardar la ley, no hay hombre que viva y no peque. Entonces es imposible que el hombre, según esa descripción, pueda entrar al reino de los cielos, pueda entrar al reino de Dios. Y entonces, ¿cómo es que nosotros podemos entrar? Porque hay uno que pudo hacerlo, el Cristo de la gloria, y en él es que nosotros entramos. O sea, por nosotros mismos no podemos, moriríamos, ¿no? Seríamos fulminados. Pero por Cristo Jesús y en Cristo Jesús es que somos capacitados para cumplir esos requisitos que la Biblia demanda, que la palabra de Dios demanda, ¿no? Entonces es por la gracia de Dios, no hay ningún mérito en nosotros no somos mejores que nadie, no hay nada en nosotros que nos haga diferentes o mejores que los demás. Es la gracia, la pura gracia de Dios y la pura misericordia de Dios en Cristo Jesús. No podemos ponernos en posición de jueces ni juzgar, porque en lo que juzgamos a los demás nosotros mismos nos hacemos culpables. Es por la pura gracia de Dios. Entonces Jesús dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio acerca de mí. Otra vez repito, las escrituras tienen como propósito hablarnos de Jesús, hablarnos de Cristo, presentarnos al Mesías, desarrollar esperanza y confianza en el Mesías, en el Cristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento por creer en el Cristo que venía. Cómo nos salvamos nosotros en el Nuevo Testamento por creer en el Cristo que ya vino, ¿no? Entonces, es la misma fe, es creer en el Salvador, el único mediador para la salvación de todos los hombres, desde Adán hasta ahora, es Cristo Jesús. No hay nada que nos pueda salvar. Y los sacrificios que el Señor pidió que el pueblo de Israel hiciese no eran sino sombras y figuras del Cristo Jesús. Tenían que poner su confianza en Dios, más allá que los sacrificios de animales, ¿no? Es lo que la Biblia nos enseña. Dice la Escritura, y ellas son las que dan testimonio acerca de mí, el verso 39, el 40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Fíjense, y no queréis venir a mí. O sea, el punto era, ellos no querían. Sí es cierto que no podían, porque el Espíritu de Dios tiene que hacer una obra, pero eso no quita la responsabilidad de ellos. Ellos son responsables ante Dios por rechazar a Jesús. Dice, y vosotros no queréis venir. Gloria de los hombres no recibo. Gloria de los hombres no recibo. Mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Ese de yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros es
ustedes no han nacido de nuevo, ustedes no están arrepentidos, ustedes no creen en mí, ustedes han rechazado a Dios, me han rechazado a mí, o sea, ustedes están perdidos, ustedes están en una posición de condenación, porque no queréis venir a mí, no queréis creer en mí, me han rechazado, bendito sea Dios. Versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien vosotros tenéis vuestra esperanza. Pero Moisés, ¿qué dejó para nosotros? Las Escrituras. El Pentateuco es atribuido a Moisés. La Biblia en diferentes versículos reconoce a Moisés como el autor de la ley, de las escrituras de la ley. Entonces, ellos se aferraban a las escrituras, a los escritos de Moisés, pero rechazaban a aquel de quien Moisés había escrito. Es increíble, ¿no? O sea, se aferraban a las escrituras, decían creer en las escrituras, pero rechazaban a aquel de quien las escrituras se había escrito, que es Cristo Jesús, que es el Señor. Vosotros no creéis en mí, ¿no? Porque si creyeres a Moisés, y esto es fundamental porque esto es como Jesús culmina su mensaje, porque si creyeres a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Y esto es importante. Miren, los falsamente llamados testigos de Jehová hablan basados en Juan 17:3, ellos dicen que la vida eterna consiste en que conozcamos las escrituras, dicen ellos. Ahí terminan ellos, ¿saben? Es decir, la vida eterna consiste en que conozcamos las escrituras. Pero en realidad no es lo que dicen las escrituras. Dice, en esto conocéis la vida eterna, en esto consiste la vida eterna, en que creáis, en que conozcáis a Dios y a Jesucristo a quien has enviado. Y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, las escrituras son el medio por el cual Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo se revelan. O sea, las escrituras tienen como propósito comunicarnos y mostrarnos al Dios verdadero. O sea, las escrituras no son el fin, son el medio para conocer a Dios, para conocer a Cristo, para conocer al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, para conocer los propósitos de Dios. Ese es el propósito de las Escrituras. Cuando la gente se acerca a las Escrituras pensando, bueno, ahí voy a encontrar consejo para mis problemas, mis dificultades, y ahí voy a encontrar principios que tienen que ver con la prosperidad, con la salud, etcétera, etcétera, está limitando la acción fundamental de las Escrituras. Ciertamente las Escrituras tienen consejos y tienen principios y enseñanzas acerca de lo que estamos mencionando, pero el propósito fundamental de las Escrituras es revelarnos a Dios, es revelarnos a Jesús. Y el propósito por el cual debemos acercarnos a la Escritura no es viendo la Escritura como un fin, sino como un medio a través del cual conocemos a Dios. Dios usa su palabra para revelarse. Por eso es que Jesús dice, si vosotros creyeseis a Moisés, creeríais en mí. O sea, les está diciendo, ustedes dicen que creen en los escritos de Moisés, pero no es cierto, porque si ustedes creyesen en los escritos de Moisés, creeríais en mí, porque de mí escribió Moisés. ¿No? Es triste inclusive encontrar hermanos que pueden encontrar a Moisés, pueden encontrar a Abraham, pueden encontrar a David en la Biblia, usar como referencia a estos personajes históricos y hacer de ellos ejemplos para instruir, para capacitar, y no ver a través de ellos al Cristo, al Mesías, al Salvador, no reconocer en Moisés al libertador, no reconocer en Abraham aquel que confió en Dios, que es el Cristo,
no reconocer en David al rey, que es Cristo Jesús. O sea, ustedes saben, cuando uno va a la escuela dominical y las maestras, ¿no? nos enseñan, yo me acuerdo cuando yo era niño, las maestras, ¿no? Tú no debes mentir, ¿no? Nos enseñaban, ustedes niños no deben mentir, la mentira es mala. Y entonces nos enseñaban acerca de Jonás, y que Jonás mintió, y que Jonás desobedeció, y que Jonás no hizo caso. No deben desobedecer, la desobediencia es pecado, y solamente de manera superficial nos hablan de un tema moral, pero que no apunta a Jesús, cuando el libro de Jonás trata con algo más que la desobediencia, que es confiar y creer en Dios como el único Salvador, porque es en el libro de Jonás que Dios se revela como el medio salvífico, como el que salva, como el único que salva, que tiene el deseo y la voluntad de salvar, ¿no? En el caso de los ninivitas, porque Dios salva. Entonces, usar la escritura para hablarnos de cuando David venció a Goliat y le ganó con la onda, porque tuvo confianza en Dios, pero que es mucho más que simplemente esa exhortación a confiar en Dios, sino a mostrarnos por qué confiaba David en Dios. Según las escrituras, en esa misma enseñanza de David, uno puede darse cuenta que David conoció a Dios y lo conoció de manera progresiva, porque él dice, yo maté primero un oso, luego un león. O sea, está diciendo de que él tuvo victorias que le fueron revelando a Dios, él fue conociendo a Dios de tal manera que su conocimiento se había incrementado, había crecido, él podía hablar de Dios de una manera especial y ver y creer que Dios, que le había dado victoria en esas situaciones, podía darle victoria en esta situación también, ¿no? Entonces, cómo Dios se revela de manera progresiva, que podemos llegar a conocer a Dios más y mejor, más y mejor. Decir que ahora lo conocemos todo lo que necesitamos conocerlo es una falacia. Tenemos que seguir creciendo en el conocimiento de Dios. En la medida que más estudiamos, que más aprendemos, más y mejor lo conocemos. Y en la medida que más y mejor lo conocemos, en esa medida también más confiamos. Más confiamos. O sea, en la medida que conocemos más y mejor al Señor, vamos a tener mayor confianza, mayor seguridad y vamos a seguir adelante. Y saber de que si morimos, en Él morimos, y si vivimos, para Él vivimos. Que sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. O sea, realmente podemos tener una mayor seguridad y confianza. Entonces, estos pasajes que hemos leído en el libro de Juan capítulo 5 nos muestran que Jesús era quien dijo ser. Jesús era quien dijo ser. En estos tiempos nos vamos a encontrar con muchos desafíos en relación a la persona de Jesús. El problema ahorita no es si creen en Dios o no creen en Dios. El asunto es, ¿creen en Cristo? Pueden aceptarlo a Él, porque creer en Cristo es creer en Dios. No creer en Cristo, por más que digas que crees en Dios, es no tener nada que te pueda ayudar para que puedas ser salvo. Es creyendo en Cristo, es confiando en Cristo, es aceptando a Jesús, ¿no? Ustedes han visto las declaraciones de algunos líderes políticos en estos últimos tiempos diciendo que Jesús es esto y no es, que pudo ser, que dejó de ser, y un montón de teorías y filosofías y especulaciones y argumentos fallidos, porque no conocen al Dios de las Escrituras, al Cristo de las Escrituras. Y es a través de las Escrituras que lo conocemos. Necesitamos conocer al Señor. Voy a terminar leyendo aquí en el libro de Segunda de Pedro un consejo que el apóstol Pedro nos da. Segunda de Pedro 3:18. El apóstol Pedro, a nosotros los creyentes, a los hijos de Dios, nos da consejos prácticos y fundamentales. Él está a punto de morir, él ya es un anciano, un viejito, un señor mayor, y sabe y está consciente de su pronta muerte. Y él escribe este versículo, esta declaración que es fundamental para nosotros tomar en cuenta y seguir este consejo. Dice
en el verso 18 del capítulo 3 de Segunda de Pedro. Antes bien, crecer en la gracia. O sea, uno puede crecer en la gracia. Uno puede tener un mejor entendimiento de la gracia. Uno puede llegar a entender mucho mejor lo que es la gracia. Uno puede crecer en el conocimiento de la gracia. Dice, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién les está escribiendo Pedro? A creyentes. ¿Qué les está diciendo a los creyentes? Que el hecho de que Jesús sea tu Salvador y lo conozcas como tal, no es suficiente. Sigue creciendo en el conocimiento de Él. Sigue incrementando tus conocimientos acerca de Jesús. Dice, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, a Él sea la gloria, la honra, y hasta el día de la eternidad. Amén. A Él sea la gloria, la honra. O sea, tenemos que crecer en el conocimiento de la verdad. Tenemos que crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo que tú conoces de Jesús hasta hoy, lo que yo conozco de Jesús hasta hoy, no es todo lo que yo debo conocer de Él. Hay mucho más. Y puedo seguir creciendo en ese conocimiento. No te limites, sigue avanzando en tus conocimientos. Yo soy maestro y como maestro de la palabra, yo me dedico a hacer estudios de la palabra de Dios para dar estudios. Pero a la vez, mientras estoy dando estudios para otras personas, estoy también estudiando por mi propia cuenta para mi propia persona. Estoy profundizando en conocimientos que no los puedo dar en el momento en que los estoy estudiando porque los estoy aprendiendo, estoy profundizando en ellos, pero estoy dando conocimimientos que ya he adquirido y que puedo comunicar. Entonces, pero paralelamente con el hecho de que voy enseñando, voy aprendiendo otras cosas más. Es decir, que no me conformo con solamente enseñar lo que ya aprendí, sino que puedo enseñar lo que he aprendido, pero seguir profundizando en mis conocimientos de cosas que todavía no he aprendido. O sea, tengo que seguir creciendo en el conocimiento. Dice, pero pastor, ¿de dónde sacas tantos temas? Porque podemos seguir creciendo, podemos seguir aprendiendo, podemos seguir profundizando. Hay mucho, mucho, mucho por aprender de Dios en este mundo. Entonces, Dios quiere que crezcamos en ese conocimiento, sobre todo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Más allá de todas las cosas que los hombres han inventado como enseñanzas, ¿no? Que son entretenidas, que son jocosas, pero que no son sustanciosas porque no alimentan el alma ni el espíritu. Y solamente la palabra de Dios es alimento para tal. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, gracias por la luz y el entendimiento que tú nos vas dando, Señor, y gracias porque estamos creciendo y aprendiendo lo que tú nos enseñas. En el nombre de Jesús. Gracias por haber culminado el estudio del capítulo 5 de Juan y muy expectantes por el capítulo 6, Señor, a través de tu siervo, el pastor Esteban. Estamos abiertos y deseosos de seguir creciendo en este conocimiento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien.